Saludos mis hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en este día. Bueno, acabo de terminar mi testimonio, pero me di cuenta que no me presenté y no saludé, entonces me presento. Mi nombre es José David Hernández, vivo en Costa Rica, tengo 28 años y, y acá les quiero dejar ese testimonio que espero que lo escuche sea de bendición, como ha sido de bendición para mi vida muchos testimonios que he visto de parte de mis hermanos. Espero que por lo menos con solo que una persona pueda llegar a comprender lo que voy a hablarles en este testimonio, que el Señor le revele quién es Él, que le revele que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir apartado para Él. Con solo eso ya sé que hice algo. Eh, pero bueno, aquí les comparto un pequeño testimonio de parte mía, de parte del Ministerio de Honor a la Verdad. Doy muchas gracias al pastor Felipe Santiago Canepa porque por el medio de él, como una vasija que el Señor utilizó, fue que pude llegar a este conocimiento de la verdad y pude llegar a ser libre. Bendigo su ministerio, bendigo su vida, su familia, a Daniel Canepa también, a la hermana Daisy, que ellos han sido de mucha bendición para mi vida. Que el Señor se glorifique en este ministerio y en medio de los hermanos, que salgan muchos hijos. Aquí les dejo el testimonio, espero ser breve y que el Señor los continúe bendiciendo. Saludos mis hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy quiero relatar un poco de mi testimonio. Lo hago porque por medio de varios testimonios de mis hermanos he podido ver que el Señor está trabajando con la vida de cada uno de aquellos que han querido conocer la verdad, y creo que es el momento de poder contar cómo el Señor ha trabajado en mi vida durante estos años, que Él ha actuado, que Él ha hecho su trabajo en mí. Poco a poco Él me ha ido mostrando muchas verdades que me ha hecho entender el propósito que el Señor ha tenido en mí durante todo ese tiempo. Y bueno, quería contarles que toda mi vida siempre fui un cristiano evangélico, entre comillas, alguien que creció en una familia así, una familia con esa creencia evangélica o esa religión, y siempre me gustó, siempre fui a las iglesias de cuatro paredes, porque así lo sé, con mis padres, más que todo mi mamá, y siempre asistía a esos templos, pero nunca conocí a Dios, nunca entendí a Dios, porque se ha predicado otro evangelio que no es el verdadero. Se ha predicado un evangelio diluido, un evangelio basado en cosas meramente humanas, pensamientos de hombres privados de la libertad, porque son esclavos aún del pecado, y eso es lo que ellos hablan. Ellos no hablan de santidad, no hablan de realmente renunciar al pecado, simplemente hablan de que somos imperfectos, que nunca llegaremos a ser santos, nunca llegaremos a ser eh, completamente libres del pecado, y por mucho tiempo viví pensando que esa era la verdad,
creí que ese realmente era el verdadero camino, que Dios nos iba a ser santos, pero cuando estuviéramos en su gloria, o sea, estuviéramos allá arriba. Entonces, siempre viví creyendo eso, siempre viví creyendo de que íbamos a seguir pecando, que simplemente íbamos a las iglesias de cuatro paredes para arrepentirnos de lo que habíamos hecho y volvíamos otra vez como perros al vómito. Hasta que llegué a alejarme de Dios. Me alejé de Dios de una manera bastante fuerte. No quería saber nada de Él, no quería vivir una vida como a Él le agrada. Simplemente me dejé llevar por mis deseos. Desde pequeño fui inculcado poco a poco al mal porque no tenía malicia. En cierta edad, tipo 14, 15 años, realmente no tenía ninguna malicia, pero bueno, cuando entré al colegio fue donde empezó todo eso, donde el enemigo empezó a entrar a mi vida porque quería destruirme, quería, así como a todos, quería meter la perversidad y así empezó. Un compañero del colegio llegaba y traía revistas pornográficas y, y él mostraba eso y bueno, para mí era algo nuevo. Yo no sabía nada de eso y empezó a crear en mí ensuciar el corazón, empezar a pervertir. ¿Por qué? Porque todas esas imágenes no eran buenas, no era algo que a Dios le agradaba, pero em, todo eso fue poco a poco abriendo más la mentalidad hacia el mal. También alguien que empezó con esto en mi vida fue un familiar. Bueno, no diré el nombre ni nada, pero sí esa persona me hizo entrar al cuarto de él y que viera esas imágenes inapropiadas. Yo realmente cuando pasó eso, tengo- no tengo mucha memoria de cuando, pero sí recuerdo que me enfermé, no quería comer, estaba un poco decaído porque realmente esas imágenes que se mostraran a un niño todavía inocente, realmente es algo fuerte. Y pasó el tiempo y las cosas ya se habían normalizado, entre comillas, se había llegado a sentar ya en mi vida y empecé a fornicar, a querer estar con mujeres y desde muy temprana edad recuerdo que lo hacía. No me importaba si las llevaba a mi casa y inclusive en la cama de mis papás. O sea, estaba muy mal, muy perdido porque no respetaba ni mi propia casa ni la cama de mis papás. Era algo que no respetaba y, y conforme fue pasando el tiempo vivía en esa vida sin importar, y aún así iba yo a la iglesia, iba a la iglesia de cuatro paredes, tocaba, cantaba y ahí estaba. No sentía remordimiento en mi corazón porque todavía no había conocido a Dios, porque aquel que practica pecado no conoce a Dios ni lo ha visto. No ha visto a Dios ni lo ha conocido, porque si realmente uno conociera a Dios como ahora lo conozco, no, no podríamos pecar más, no podríamos, no se puede. Realmente un hijo de Dios que nace de nuevo no puede pecar más, no puede estar en fornicación, no puede estar viendo pornografía, no puede estar haciendo cosas inmundas, porque ha nacido de Dios
y la simiente está en él y no puede practicar más el pecado. Así le dice su palabra y así lo estoy viviendo ahora. Y conforme va pasando el tiempo, y más me iba perdiendo, conocí también cuando estuve con la mamá de mi hijo, la marihuana. Realmente no quería al principio, pero bueno, lo hice, lo probé, nadie me dijo, ni me puso un arma que lo hiciera. Simplemente fue por curiosidad y lo probé, pero aunque no es una droga adictiva, pero sí me estaba metiendo en algo que no debía meterme, y estaba ensuciando mi cuerpo, que es el templo de Dios, porque el cuerpo de nosotros no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, y lo estaba contaminando, lo estaba ensuciando, estaba mal, estaba distrayéndome mucho, y más conforme más me metía en eso, más me iba alejando de Dios. Pero siempre había en mí a querer buscarlo, querer llegar a ese conocimiento de la verdad. Entonces siempre buscaba cómo conocerlo. Y siempre tenía eso en mi corazón. A pesar de que estaba ahí, siempre había algo que me decía: estás haciendo mal, estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Entonces fue cuando, en ese tiempo que estuve en esa etapa de mi vida que estaba en la droga, fue que conocí a un muchacho que me habló de algo que hasta la fecha doy gracias a Dios que me haya contado eso, porque eso era lo que me faltaba. Porque aún así, a pesar de que iba a la iglesia y leía la Biblia y siempre crecí en una familia cristiana, entre comillas, no tenía como esa certeza realmente si Dios existía, si Dios era real. Pero cuando Él se acerca a mí y me habla sobre el tema de las estrellas, de los planetas, y a mí siempre me ha fascinado eso. Siempre me ha gustado el tema de eso, de salir al espacio y bueno, todo lo que siempre nos han dicho, ¿verdad? Siempre, yo creo que todo el mundo soñó en querer ser astronauta, llegar arriba y conocer cómo era nuestra Tierra. Y él llega y me comenta y me dice que todas esas cosas que se nos han dicho es falso, que eso no es real. Y yo me quedé pensando y dije ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo no va a existir eso? Si eso hay imágenes, es lo que hemos estudiado toda la vida. Y me dice que no, eso son imágenes, nada más, son hechas por computadora. Y todo eso es un engaño. Y realmente cuando escuché eso por primera vez, yo le dije: él está loco, y de mala manera lo traté. Pero bueno, llegó otro día y lo vi, lo saludé y me comenta el mismo tema y me dice que ese tema o la verdadera cosmología de la Tierra estaba en la palabra de Dios. Y cuando él me dice eso, entonces yo me interesé y le dije que a dónde, que yo quería ver si era cierto. Entonces empecé a indagar, empecé a leer esos versículos que hablaban con eso, pero aún así todavía no me llegaba a convencer. Entonces empecé a buscar videos en YouTube sobre el tema, sobre cómo pensaban los de la Tierra ola, cómo pensaban los de la Tierra plana, y encontré un video que cambió mi vida, no porque sea esa persona que haya cambiado mi vida, sino el Señor por medio de esa persona. Y ahora el nombre de ese video era Mirad que nadie os engañe, del pastor Felipe Canepa. Cuando empiezo a verlo y empiezo a
a sentir de parte del Espíritu de Dios de lo que se estaba diciendo ahí estaba escrito, y es así, es verdad. Fue cuando empecé a buscar más de Dios y a creer realmente en Dios, que como he dicho no tenía claro si realmente existía un Dios por tantas cosas que esta vida nos han inculcado, nos han metido para alejarnos del Creador de todas las cosas. Y cuento esto como de parte de mi testimonio. A muchos también le ha pasado de cuando ya conocen la verdadera cosmología de la Tierra y realmente empiezan a conocer al Creador, se han acercado a Él. Pero no necesariamente es que así todos hayan llegado al conocimiento de la verdad o al conocimiento de Dios, sino que es en mi caso y el de muchos, esto fue lo que empezó a traerlos a Él, como muchos ateos también que han escuchado esta verdad y han empezado a creer en Dios, porque realmente el mundo entero, como dice su palabra en Juan, está bajo el dominio del maligno, bajo el dominio de Satanás. Y todas las cosas que se nos han dicho y todavía nos dicen ahora no son ciertas, son falsas. El único que tiene la verdad está aquí en la Biblia, está aquí en la palabra. Toda la verdad que podamos buscar, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y el hombre es mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando uno comprende eso, realmente uno ya no se deja llevar por mentiras, por palabras de hombre, sino que indaga más en el Señor y cree lo que está escrito aquí. Porque si uno no cree lo que está escrito aquí, desde el primer libro de Génesis hasta Apocalipsis, no podemos tener a Dios, no tenemos la verdad, no podemos conocer a Dios verdaderamente. Entonces esta verdad, empecé a buscar ese video, esos videos, empecé a escudriñarlos y empecé a buscar más videos, y fue ahí cuando empecé a conocer un evangelio verdadero, un evangelio no diluido, o sea, no está diluido como en las iglesias ahora de 4 paredes. Y yo no voy con ninguna religión. Entendí también de que todas las religiones están equivocadas en su doctrina, en su forma de pensar, de muchas maneras. Y además de que Dios no viene por una iglesia católica, mormona o evangélica. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que es nuestro cuerpo, nuestro templo. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros tenemos que estar limpios totalmente. Tenemos que estar purificados para que cuando Él venga podamos estar con Él, porque en el cielo no va a entrar nada inmundo, nada impuro o que haga maldad. Entonces deberíamos de examinar nosotros mismos a ver si realmente somos nosotros la iglesia del Señor. Y empecé a conocer, gracias a los videos del pastor Felipe, al verdadero Dios, al único Dios verdadero, porque la doctrina de la Trinidad es algo totalmente erróneo que no deja conocer al verdadero Dios, porque si creemos de que son 3 personas separadas y no llegamos a ese entendimiento y que solamente una sola, como dice su palabra, oye Israel, el Señor uno es, o sea, solamente es uno, no hay 3 personas separadas de la otra o 2, porque muchos creen también, bueno, lo correcto que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay gente que cree que en el cielo hay 2 tronos, que está el papá, está el hijo. Y esas cosas son falsas, o sea, son doctrinas de hombres que están puestas ahí para que el hombre no llegue a conocer a Dios, al verdadero Dios, que es uno solo, y ese es Jesucristo. Jesucristo es el nombre de Dios, porque Él dijo que Él iba a revelar su nombre en el libro de Isaías. Habla sobre que Él iba a revelar su nombre y ya está, ese nombre ya lo ha revelado. En Romanos habla de que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor,
Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Jesucristo es el Señor? Es que Jesucristo es Dios, porque el Señor del Antiguo Testamento es el mismo Señor del Nuevo Testamento, que es Jesucristo. El Verbo se hizo carne, dice su palabra, y caminó con nosotros, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice que debemos de vivir como vivió Jesucristo, sin pecar. Y eso no se puede comprender si no verdaderamente no somos como niños, no empezamos de nuevo a aprender de las Escrituras, de que el Señor lo que quiere de nosotros es que nos santifiquemos. Esa es su voluntad. La voluntad de Él es nuestra santificación, porque así como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces ese conocimiento para muchos es como muy exagerado, o no sé, ¿verdad? Como antes pensaba uno, ¿será así o no será así? Pero su palabra es estricta, su palabra es verdad. Todo lo que está ahí es verdad. Y si Él dijo que sed santos como yo soy santos, sean perfectos como yo soy perfecto, si eso lo dice Él, es porque así se puede vivir, y así estoy viviendo una vida apartada de lo que antes hacía, de la fornicación, de la masturbación, de la pornografía, de codiciar con mis ojos a la mujer de mi prójimo, desear el mal, robar, de todas esas cosas que le hacen mal a nuestro prójimo, y nos hacemos mal a nosotros mismos también. Cuando nos alejamos de todas esas cosas, no volvemos a hacer lo mismo. O sea, ya nosotros nos separamos, vivimos apartados para el Señor, y cada día nos santificamos más y más y más, porque eso es lo que el Señor quiere. Santificarse es apartarse del mundo, porque el mundo, la música, películas, series, todas esas cosas no vienen de Dios. Entonces uno como cristiano no puede estar viendo novelas, no puede estar distrayéndose en algo que no sea la palabra del Señor. Esto debe ser lo primero que cuando nos levantamos hacemos, leer su palabra. Es lo primero que debemos de hacer. Porque si nosotros lo primero que hacemos es estar con el teléfono, prender la televisión y poner un programa X y estar allí simplemente pasando el tiempo, no somos verdaderamente hijos de Dios. No hemos conocido ni comprendido a Dios. Y pasa el tiempo, después de que empecé a buscar más a Dios, y llego a querer incluirme en este ministerio, ¿verdad? Fue que conocí al hermano Mauricio de aquí de Costa Rica. Me incluyó en ese grupo, empezamos a conversar y todos los hermanos, y todo muy bien, pero me hacía falta, muchas cosas que ahí con el pasar del tiempo fue que comprendí de que si yo no hago esas cosas, no voy a pasar al siguiente nivel, o no voy a llegar a ser salvo, porque todo lleva un orden. Y estaba ahí queriendo aprender más y queriendo esto y lo otro, pero no podía dejar del pecado, no podía dejar de pecar, porque todavía me faltaba confesar mis pecados. Me faltaba bautizarme en el único nombre, en el nombre de Jesús. Y esas cosas me estaban impidiendo vivir en santidad, aunque pasé un tiempo alejado de toda inmundicia. El pecado aún así estaba allí porque me faltaba confesarlos. Me faltaba confesar todos los pecados que había cometido, porque eso es algo que hacía.
cuando llegaban donde estaba Juan el Bautista, todos llegaban confesando sus pecados y después se bautizaban y eran libres. Porque si nosotros no llevamos ese proceso de primero confesar pecados, luego bautizarnos, no vamos a poder llegar a ser libres. Entonces viví ahí intentando por mis propias fuerzas vivir en santidad, sin todavía haber recibido el Espíritu Santo, porque no me había bautizado, no había confesado mis pecados. Entonces, aunque estaba ahí y estaba escuchando las enseñanzas del pastor Felipe, no podía ser libre porque me faltaba eso. Entonces me aparté, aunque estaba tratando de estar apartado para Dios. También habían pruebas que se me habían venido, como el estar solo, el no tener a mi hijo a mi lado, que por el proceso de que yo antes fumaba marihuana, la mamá de mi hijo también, ninguno de los dos tenía al bebé. Entonces me sentía triste, me sentía solo, y no me sentía completo. Y caí en fornicación, por querer estar acompañado. Busqué a una persona que no caminaba conmigo, que no era de Dios. Y todo eso fue alejándome de Dios. A pesar de que ya estaba empezando a conocer la verdad, no había llegado completamente a ser libre. Entonces estaba en esa lucha. Le decía a esa persona: yo no quiero seguir fornicando, yo quiero realmente guardarme para Dios. Lo intentaba por un tiempo, pero después otra vez caía. Y vivía igual, vivía siendo esclavo del pecado, porque no podía dejar de pecar, no podía dejar de hacer los deseos de mi cuerpo. Y hasta que un día fue que estando en YouTube viendo, me encontré con un testimonio, el testimonio del hermano César de Puerto Rico. Vi su testimonio y yo me analizaba y decía: Señor, yo quiero realmente ser libre, porque él hablaba sobre eso. Y yo le escribí, le puse que yo también quiero eso, yo también quiero ser libre. Y él se contactó conmigo, me dijo que estaba interesado en hablar conmigo, que le escribía por el correo, y hablamos. Le escribí, le mandé mi número, empezamos a hablar por WhatsApp, y él me citó un día para que pudiéramos conversar, que pudiéramos hablar. Y cuando hablamos ese día, fue en la noche, después de que salí de mi trabajo. Estuvimos como casi 2 horas hablando, 1 hora, 2 horas, no recuerdo. Y él me hizo preguntas, y una vez entonces yo empecé a confesar mis pecados, a confesar todo lo que yo había hecho desde que tenía memoria hasta la actualidad. Y ahí fue cuando confesé todos mis pecados a esta persona, que ya está en santidad, viviendo una vida en santidad. Y lo hice. Después de eso, él dijo que hiciéramos una oración, que oráramos a Dios, una juramentación de que ya no íbamos a volver a pecar voluntariamente. Y cuando hice esa oración sentí miedo. Dije: ¿será que pueda dejar realmente de pecar? Y me dijo: no tenga miedo, sea valiente, sí se puede dejar de pecar. Entonces lo pensé, porque en mi mente todavía seguía pensando que iba a ser esclavo del pecado toda la vida. Pero oré y dije: no voy a volver a pecar más. Lo oré al Señor voluntariamente, no voy a volver a pecar más. Y así ha sido. Desde el momento que hice esta oración, no volví a pecar más voluntariamente. Después de eso,
siguió el bautismo. Me contacté con la hermana Fernanda de Costa Rica, de aquí en mi país, y hablamos un tiempo que quería hacer este paso, quería seguir con este paso, y nos pusimos de acuerdo. En el transcurso de tiempo que hablamos y que íbamos a bautizarme, ocurrieron muchas cosas que el enemigo no quería que me bautizara, no quería que tomara esa decisión de morir al pecado, porque cuando uno se bautiza, según en Romanos 6, habla de que uno ya muere para el pecado, muere con Cristo, y todo el viejo hombre queda ahí sepultado en las aguas. Una señal de purificación, que después de que uno es bautizado en el nombre de Jesucristo, en el único nombre, en el nombre que bautizaban todos los apóstoles, en el nombre de Jesús, desde ese punto ya es un nuevo hombre, una nueva criatura. Eso sucedió este año 2021, el 5 de julio. Fue el día en que me bauticé y realmente nací de nuevo. Digo nací de nuevo porque aunque anteriormente había intentado vivir en santidad, ahora puedo decirlo con todo mi corazón de que ahora sí vivo en santidad, no como antes lo hacía, que lo intentaba pero no podía. Pero el Señor me ha hecho libre, porque su palabra dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Pero libre de qué? Del contexto que estaba hablando él, libre del pecado. Porque los fariseos les decía, pero nosotros nunca hemos sido esclavos. Entonces el Señor le dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Esa es la verdad. Cuando conocemos la verdad, nos hace libres. Ya no podemos vivir pecando más. Y bueno, por último, solamente les quiero decir de que sí se puede vivir en santidad, sí se puede vivir sin pecar, sí se puede vivir una vida consagrada al Señor, pero para nacer de nuevo hay que realmente humillarse de todo corazón para que el Señor vea que realmente ese arrepentimiento fue genuino, que fue real. Porque si nosotros todavía dudamos de que vamos a seguir pecando y no creemos lo que el Señor nos ha dicho, de que sí se puede vivir en santidad, de que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, de que sin santidad nadie verá al Señor. Si creemos todas esas cosas y no las creemos así, como que tal vez sí, tal vez no, sino que literalmente creemos que así es, el Señor, por medio del bautismo, recibiremos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que nos da es la templanza, es decir, el dominio propio para que nosotros no pequemos, para que no estemos esclavizados al pecado. Porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y ese Hijo, que es Dios mismo, que se hizo carne, que murió por nosotros, por nuestros pecados, ese nos hace libres si nos arrepentimos de todo corazón. Bueno, espero poder haber dado un poco, que mi testimonio haya servido para algo, que aquel que lo escuche comprenda de que Dios puede salvar, Dios puede restaurar, Dios puede hacernos libres si realmente somos como niños y confiamos solamente en Él. Estamos en momentos muy difíciles y vienen momentos más duros, y solamente confiando en Él, en su palabra, es que podemos salir de esas tribulaciones que vendrán.
saldremos vencedores si realmente em, morimos por Él. Porque, porque vamos a morir. Es necesario que el hombre muera una vez y después del juicio. Pero nuestra confianza, así como la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, ellos vivían pensando en que la salvación de nuestras almas es eterna. Todo lo que está aquí en la tierra va a perecer y dejará de existir. Estamos de aquí de paso. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino del cielo. Entonces, insto a que cada uno tenga ese mismo sentir, de que deseche todo este mundo se va a acabar, este mundo ya dejará de existir, solamente vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva, como Él lo dijo en su palabra. Debemos de pensar en eso, en que el Señor va a cumplir sus promesas y que va a recompensar a todos aquellos conforme haya sido su obra, si haya sido buena o mala. Y pues yo quiero que el Señor me recompense a mí por las cosas buenas, no porque me lo haya ganado, sino porque Él nos está pidiendo eso, nos está pidiendo a que hagamos su voluntad, que alimentemos al huérfano, a la viuda, a aquel necesitado, a aquel que necesita. A ese debemos ayudar, a ese debemos de ser como Dios en esta tierra, porque nosotros somos del cielo y debemos de vivir como en el cielo se vive, haciendo las cosas buenas, haciendo las obras que Él predestinó desde antes de la fundación de este mundo. Pues bueno, mis hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.